Hola, bienvenidos a este vídeo de matemática discreta, en concreto sobre teoría de números y en particular sobre la aritmética en ZM. Veremos en un principio la aritmética en ZM, pasaremos a la función de Euler y finalmente vamos a ver el teorema pequeño de Fermat. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ZM? Pues estamos hablando de números enteros y de operaciones en módulo m en concreto. Pues bien, para este caso, como todos sabemos ya, con m perteneciente a los naturales, pues en ese caso estamos hablando de clases de equivalencia en el módulo m. Luego, cada elemento que pertenezca a este ZM lo podemos representar por esas clases de equivalencia. Además, podemos definir un par de operaciones, la suma y el producto. Entonces, este par de operaciones se definen de la siguiente manera, que podemos representar de este modo. Con estas dos operaciones tenemos una serie de propiedades. Estas propiedades son prácticamente las de cuerpo, salvo que falta la inversa del producto. Por ejemplo, la primera de ellas es la propiedad interna. Esto nos dice que la suma de dos elementos en ZM, el resultado va a estar dentro de ZM. El producto de dos de estos elementos va a estar dentro de ZM también. En la propiedad asociativa, pues nos dice que x más y más z es igual a x más y al resultado le sumamos z. Lo mismo se puede decir para el producto, de tal modo que x por el resultado del producto de y por z va a ser igual que multiplicar x por y lo que nos dé multiplicarlo por z. Además tenemos las propiedades conmutativas tanto para el producto como para la suma. Eso significa que da igual sumar x más y que y más x, y da igual multiplicar x por y que y por x. Si juntamos las dos operaciones, tenemos la propiedad distributiva, de tal modo que x que multiplique la suma de y más z es igual a x por y más x por z. Además, existe un 0 perteneciente a ZM, tal que 0 más x me da x para todo x perteneciente a ZM. Y existe un 1 perteneciente a ZM, tal que 1 por x va a ser igual a x para todo x perteneciente a ZM. Por último, existe un menos x perteneciente a ZM, tal que x más menos x me da 0. De nuevo, esto es prácticamente las propiedades del cuerpo, salvo el inverso del producto. En Z no existe en general el inverso multiplicativo de un número entero. Sí que lo tendríamos en la aritmética normal. Si tenemos 3, su inversa es 1/3, pero estamos aquí hablando de enteros, por lo tanto, eso no es legítimo, nos saldríamos fuera de lo que son los enteros. Pero en algunos casos pues, puede existir ese inverso multiplicativo, de tal modo que x por y pues, me pueda dar 1. Sin embargo, se verifican dos propiedades. La primera, la propiedad cancelativa del producto, de tal modo que si x no es 0 y x por y es igual a x por z, entonces necesariamente y es igual a z. Y si x por y es igual a 0, entonces o bien x es igual a 0 o bien y es igual a 0. Y todo esto es para z, no estamos hablando todavía de ZM. Entonces, bueno, pues tenemos un problema en los enteros, es que el inverso multiplicativo, pues como que no, en general, salvo algún caso trivial. Ninguna de esas propiedades se cumple en ZM. Vamos a ver un caso, un ejemplo típico que es Z4. En Z4 pues tenemos esa tabla de multiplicar. No tenemos más valores, nada más que 0, 1, 2 y 3, porque 4 ya no cuenta, porque 4 dividido entre 4 ya me da 0. Entonces ya nos saldríamos, ya habríamos dado la vuelta en el módulo 4. Y para esta tablita pues podemos efectuar pues, la operación de producto. De este modo 2 por 1 es igual a 2 y es equivalente a 2 por 3 en el módulo 4. 2 por 3 es 6. Si divido entre 4, el resto me va a dar 2, así que estamos pues haciendo la operación correcta. Es lo que está ahí en verde. Pero 1 no es equivalente a 3 módulo 4.
2 tampoco es equivalente a 0 módulo 4, pero 2 por 2 da 0 en este módulo 4, porque 2 por 2 es 4, y si 4 lo dividimos entre 4, me va a dar resto 0. Finalmente, hay elementos que sí que tienen inverso multiplicativo, es decir, que elementos al multiplicarlos por ese inverso me da 1. Son los que están en azul, el trivial, ¿de acuerdo? Y el 3. Pues el 3 tiene un inverso multiplicativo que es el mismo. ¿Por qué? Porque 3 por 3 son 9. Dividido entre 4 me da resto 1. Así que hay pues, esos casos en concreto de inverso multiplicativo. Definición. Un elemento X perteneciente a ZM es un divisor de 0 si es no nulo y X por X es equivalente a 0 módulo M. Otra definición. Un elemento X perteneciente a ZM es una unidad en módulo M si es inversible, es decir, si existe otro S perteneciente a ZM, tal que S por X o X por S es equivalente a 1 en módulo M. Teorema. El inverso de una unidad módulo M es único. Y además, como el inverso de una unidad R módulo M es único, lo podemos denotar como R elevado a menos 1. Cuidado, esto simplemente es una notación para simbolizar pues, un inverso, ¿de acuerdo? Multiplicativo, pero recordemos que estamos en ZM, no estamos en aritmética normal, no podemos dividir por números así a lo bruto y esperar que esto funcione. Ejemplo, en Z4, que es el caso que acabamos de ver, 1 y 3 son unidades módulo 4, ya que 1 por 1, que es equivalente a 3 por 3, equivalente a 1 en módulo 4. Teorema. Un elemento R perteneciente a ZM es inversible si y solo si R y M son primos entre sí. Este teorema ya es útil, porque si R y M son primos, entonces ya sí que tenemos esa inversibilidad. No hace falta calcularlo. Con que sean primos entre sí, ya sabemos que existe esa inversibilidad. Además, en todo ZM, 1 es inversible. ¿Por qué? Porque 1 por 1 pues me da 1, sea el módulo que sea, es el caso trivial. En Z4, que es el caso que acabamos de ver, pues hay dos elementos inversibles, el trivial y el 3, que tiene un inversible de estos, un inverso multiplicativo, que es el mismo. Este es otro caso, este es para Z5. Aquí tenemos pues estos elementos 0, 1, 2, 3 y 4, 5 ya no, porque ya nos saldríamos fuera o volveríamos otra vez a lo mismo, otra vez al 0. Y esta es la tabla de multiplicar. Y en azul están resaltados los casos en los que me da 1, es decir, en los casos en los que hay inverso multiplicativo. Por ejemplo, el 2 tiene un inverso multiplicativo que es el 3. Y del 3, a su vez, es otro inverso multiplicativo que es el 2. Y el 4 tiene un inverso multiplicativo que es el mismo. ¿Por qué? Porque 4 por 4 son 16, dividido entre 5 me da el resto 1. Definición. El conjunto de los elementos inversibles de ZM se denotará por UM. Es decir, es un conjunto, simplemente es un conjunto en el cual pues, metemos pues, todos los elementos que sean inversibles. Por ejemplo, en Z4, pues U4 está compuesto por 1 y 3, son los elementos que hemos visto antes. En Z5, que es el caso que acabamos de ver, pues ¿qué teníamos? Teníamos 1, 2, 3 y 4. Así, para Z8, pues U8 está compuesto por los elementos 1, 3, 5 y 7. Porque además se cumple todo eso. Ahí hemos relajado incluso la notación. Queda un poco extraño, ¿no? Decir 7 por 7 es igual a 1, pero bueno, en ese módulo es correcto. En Z9 se tiene que U de 9 está compuesto por 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Entonces aquí pues se cumple eso mismo. Corolario. Si P es primo, todo elemento de ZP distinto de 0 es inversible. Este es el mejor de los casos posibles. Aquí pues sí que tenemos el mundo perfecto. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen un inverso multiplicativo, pero solamente si P es primo. Notas. Si P es primo, entonces ZP
para estas dos operaciones, la suma y el producto, es un cuerpo. Es igual que tenemos para los reales o para los racionales. Aquí sí que tenemos ese inverso multiplicativo, por lo tanto, sí que hay inversa del producto y por lo tanto sí que es un cuerpo. Para el caso contrario, en el caso de que M sea un compuesto, es decir, un producto de dos primos, entonces si P y Q son tales que P por Q me da M, se sigue la existencia de divisores de 0 en ZM, de tal modo que P por Q es equivalente a 0 módulo M, con P y Q distinto de 0. Pues bien, para este caso, en ZM, con las operaciones de la suma y el producto, pues tendremos un anillo con divisores de 0. Definición. La función phi de m de Euler da el número de elementos inversibles en ZM. Es decir, que phi de m me da el cardinal de U de m. ¿Cuántos elementos componen U de m? Ejemplos. Para Z2, que es el caso más sencillo posible, pues solamente tenemos un elemento, que es el trivial, así que phi de 2 me vale 1. Para Z3 tendremos dos casos, 1 y 2, así que phi de 3 es 2. Para Z4, que es el caso que hemos visto antes, pues teníamos 1 y 3, así que phi de 4 también vale 2. Z5, que es otro caso que acabamos de ver, pues en este caso U de 5 está compuesto por 1, 2, 3 y 4, como vimos, así que phi de 5 vale 4. Para Z6 tendremos solamente dos casos. Curiosamente, si nos fijamos, no tiene por qué crecer. M puede ser muy grande y, sin embargo, el número de elementos inversibles pues puede ser reducido, como en este caso que ha disminuido. ¿Por qué? Porque phi de 6 simplemente pues vale 2. Z de 7, pues nos dice que phi de 7 es igual a 6. Z8, pues otra vez vuelvo a bajar, phi de 8 vale 4. Z9, fijaos en este caso phi de 9 pues vale 6, vuelve a subir. Z de 10, hay 4 casos, así que phi de 10 es igual a 4. Hay un lema que se desprende de todo esto y es que si P es primo, entonces phi de P es igual a P menos 1. Fijaos qué útil es este lema. Es muy fácil calcular cuánto vale la función de Euler de un número si este número es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente tendremos que restar una unidad a ese P, a ese primo. La demostración es sencilla. Si P es primo, todos los elementos nulos de ZP son inversibles. Luego, phi de P es igual al cardinal de ZP menos 1, que es igual a P menos 1. Se desprende además este teorema atribuido a Euler en 1790. Y este teorema dice lo siguiente: si I es inversible en ZM, es decir, si el máximo común divisor de I de M es igual a 1, entonces I elevado a phi de M es congruente a 1 módulo M. Este teorema puede ser bastante útil, pero además justo de este teorema se desprende un corolario que es el teorema pequeño de Fermat. Que si P es primo y si I es distinto de 0 en módulo M, entonces I elevado a P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Esto puede ser muy útil, sobre todo para calcular pues, potencias muy grandes en un determinado módulo. Ejemplos. Para M igual a 7, pues phi de 7 es primo, así que la phi de 7, que es 7 menos 1, que es 6. Y además, R elevado a 6 es congruente a 1 módulo 7. Para M igual a 10, pues tendremos que phi de 10 es igual a 4. De tal modo que R elevado a 4 es congruente a 1 módulo 10. Para 11, otro primo, pues phi de 11 simplemente es 11 menos 1, que es 10. Y además, R elevado a 10 es congruente a 1 módulo 11. Hay que tener en cuenta que el teorema de Euler permite calcular módulos de potencias grandes de enteros, gracias a estas propiedades. Y un corolario que se desprende es el siguiente: si P es primo, entonces para cualquier entero I se tiene que I elevado a P es congruente a I módulo de P. Todos estos
teoremas y corollarios nos permiten hacer ese tipo de cálculos. Nos permiten incluso calcular restos para potencias pues muy grandes, porque estamos reduciendo mucho esas potencias gracias a estas propiedades. Cuidado, no hay que confundir el pequeño teorema de Fermat con el último teorema de Fermat, que fue demostrado siglos más tarde, que lo propusiera Fermat, porque Fermat vivió entre 1601 y 1665, como unas notas, lo propuso como unas notas a un margen de un libro, etc. Pues bien, esto ya fue solucionado, demostrado recientemente por A.J. Wiles en 1995, bastante reciente. Y ese teorema, el último teorema de Fermat, es el siguiente: si n es mayor que 2, la ecuación a elevado a n más b elevado a n igual a c elevado a n no tiene soluciones naturales para a, b, c perteneciente a los naturales. Obsérvese que para n igual a 2 es falso, y ese contraejemplo pues, es el teorema de Pitágoras. 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2 es igual a 5 elevado a 2. Así que para n igual a 2 pues no se cumple, pero ya nos está diciendo el teorema que solamente es válido para n mayor que 2. Pues bien, este otro teorema nos dice que si p es primo, entonces phi de p elevado a k es igual a p elevado a k menos 1, que multiplica a p menos 1 para todo k perteneciente a los naturales. Y si tenemos que el máximo común divisor de p y n es igual a 1, entonces la función de Euler del producto de n por n es igual al producto de sus funciones de Euler. Pues bien, este es precisamente el teorema que se usa en RSA para cifrado, que además se usa muchísimo en el mundo actual, sobre todo para la banca electrónica, etc. Y tenemos también el teorema de Wilson. Un entero positivo n es primo si y solo si n menos 1 factorial es congruente a menos 1 en módulo n. Este teorema, pues, bueno, propone un método para comprobar si un entero es primo o no, aunque por desgracia pues no es muy eficaz. De hecho es que a veces es difícil calcular si un número es primo, sobre todo si este número es muy grande, es una gran dificultad. Y bueno, pues finalmente hemos terminado ya este vídeo sobre aritmética en ZM. Espero que haya sido de utilidad. Un saludo.